Los acostumbrados de series de televisión conocerán esta introducción. Esa es la serie 24 horas que narra en tiempo real los días de los miembros de una agencia ficticia, la célula antiterrorista, luchando contra varios ataques terroristas en los Estados Unidos. El protagonista Jack Bauer es responsable de enjuiciar a los terroristas y de rastrear las redes, a menudo ayudadas por topos en los servicios especiales o en la administración. Esos topos son agentes encubiertos enviados para desestabilizar la célula o el Estado. Por extraño que parezca, ese es el papel que el diablo a menudo juega en nuestra vida. Mateo 13, 24 a 43 nos habla en ese 16º domingo del tiempo ordinario de 3 parábolas alrededor del reino de los cielos. La primera habla de la cizaña, la segunda del grano de mostaza y la tercera de la levadura. Pero limitaremos nuestra reflexión sobre la parábola de la cizaña, que constituye la lectura breve. Un enemigo a quien Jesús identifica con el diablo viene a sembrar la cizaña, es decir, a sus seguidores, por la noche sin el conocimiento del dueño, el Hijo del Hombre, que sembró el buen grano de trigo durante el día, es decir, los hijos del reino. Esa infiltración del enemigo está causando confusión a medida que la cizaña crece junto con el trigo. Los cosechadores, es decir, los ángeles, se ofrecieron a retirarlos, pero el dueño les pidió que los dejaran crecer por temor a que se pudiera alcanzar injustamente el trigo. De esta hermosa parábola, 2 hechos sobre la infiltración del maligno llaman nuestra atención. El primer hecho, el enemigo se infiltra por la noche. La noche aquí simboliza el momento en que se baja la vigilancia, y la vigilancia puede disminuir debido a distracciones, fatiga o ignorancia. Eso es cuando el mal se siembra en nuestras vidas. El segundo hecho, el enemigo siembra la cizaña. Eso es el trigo y eso es la cizaña. No hay suficiente diferencia, ¿verdad? Sí, el enemigo solo quiere causar confusión en el campo. No todo lo que brilla es oro. Al igual que los cosechadores, estamos llamados a saber cómo discernir el bien del mal, e incluso si el mal se parece al bien y parece ser aceptado por todos. Aquí hay un ejemplo para entender mejor la necesidad de la vigilancia llevado por el gigante digital chino ByteDance. TikTok se convirtió en la aplicación más descargada de la tienda online de Apple en principios de este año. Es utilizado por más de 500 millones de usuarios en todo el mundo. Pero la atracción ejercida por TikTok sobre los preadolescentes también oculta una realidad mucho menos brillante. Al igual que en Instagram, muchos usuarios de TikTok toman su ejemplo de sus cantantes, actrices o figuras de reality shows favoritos y adoptan sus posturas sexualizadas. Encontramos en la plataforma muchos videos de preadolescentes en sujetadores, mini shirts o bragas que reproducen las danzas lascivas y los gestos de sus modelos, excepto que estos modelos son adultos. Los jóvenes adoptan sus poses sexualizadas sin tener la edad, y esto crea lujuria en personas maliciosas o depredadores sexuales. Ya sabemos las consecuencias. Mientras que contamos con la paciencia y el perdón de Dios, que permite que la cizaña crezca con el trigo, debemos estar más vigilantes y agudizar nuestro discernimiento para desmantelar las infiltraciones del enemigo en nuestras vidas. Que el Señor protege nuestra vida
nuestras familias, nuestra sociedad. Buen domingo a todos.